versículo 20 y 21. Vamos a leer 2 versículos. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Proverbios capítulo 18, versículo 20, dice así: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida está en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Amén. A la palabra del Señor. Tome su asiento, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por su palabra. Es viva, es eficaz. La palabra de Dios es la que nos anima, la que nos exhorta, aleluya, para mejorar nuestra condición espiritual. Damos gracias al Señor, queridos hermanos. Aleluya. Reciban los saludos de los hermanos de Magdalena. Envío los saludos a este lugar. Aleluya. Escuchando ya el comienzo, querido hermano, que Dios hablando a nuestras vidas, aleluya. Muchas veces, queridos hermanos, hay una batalla, aleluya, en el nombre del Señor. Sabemos que tenemos un adversario, y el adversario muchas veces ataca. Aleluya. Y ataca con palabras. Alabado sea el nombre del Señor. Porque como dice Salomón en este proverbio, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Aleluya. Poderoso es el Señor para darnos victoria. Gloria a Dios. Por eso que es importante, queridos hermanos, es usar bien nuestra lengua. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Por eso que el Señor nos ayude. La Biblia dice en el versículo 5 del capítulo que hemos leído, 18. En el versículo 4, para que entendamos. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyos que rebosa la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Muchas veces, querido hermano, Santiago nos habla y nos dice que hay un miembro pequeño, aleluya, que el hombre no puede manejar, el hombre natural. Pero si nosotros, como decía nuestro hermano, buscamos la presencia de Dios, aleluya, el bautismo del Espíritu Santo, podemos dominar nuestra lengua. Podemos tener dominio sobre nuestra lengua. Alabado sea el nombre del Señor. Porque solamente
El Espíritu Santo de Dios es el que puede hacernos callar, hacernos sujetar, poner guarda en las puertas de nuestra boca. Pero si nosotros somos naturales, aleluya, no podemos dominar. Nos impulsa a hablar cosas que no tenemos que hablar. Y eso trae, querido hermano, amargura a nuestra alma. Porque eso es lo que nos está llenando en nuestro vientre. Aleluya. De cosas vanas. Y traen muerte espiritual. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso el texto que hemos leído dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Se saciará del producto de sus labios. Por eso la Biblia nos enseña que tenemos que buscar la sabiduría. Aleluya. De poder llenarnos con la sabiduría de Dios. Aleluya. Que la gracia y el poder de su presencia, de su Espíritu Santo, aleluya, more en nosotros. Usted sabe que el enemigo usa la palabra para atemorizar al hombre, para atemorizar a la mujer. Aleluya, ejemplo tenemos en la Biblia cuando aquel paladín salía por 40 días amenazando al ejército de Israel. Lo tenía perturbado, con miedo en las cuevas, porque salía con palabras y los intimidaba. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ahí llegó un muchacho llamado David, y no llegó, querido hermano, alabado sea el nombre del Señor. Él, aleluya, fue lleno del Espíritu Santo y fue enviado a la batalla donde estaban sus hermanos. Y ahí llegó David. Aleluya. Y escuchaba las amenazas que le hacía Goliat al ejército de Israel. Aleluya. Y los intimidaba. Por eso, querido hermano, el poder de la palabra en nuestra boca, aleluya, muchas veces, aleluya, cuando hay cosas en nuestras vidas, palabras ociosas, hay desánimo. Aleluya. Porque de eso nos estamos llenando. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. Aleluya. Muchas veces el enemigo lanza palabras a la mente diciéndole: usted no va a poder, usted no sirve. Aleluya. Y cuando nosotros prestamos atención a esas voces, nos desanimamos. Aleluya. Nos perturbamos. Pero Jesús dijo algo: no os turbéis vuestros corazones, creed.
de levantamiento, tenemos que llenarnos de la palabra del Señor. Para que cuando salga y saquemos del buen tesoro de nuestro corazón esas palabras que van a animarnos. Pero cuando nosotros nos llenamos con palabras vanas, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Poderoso es el Señor. Por eso dice: el que la ama comerá de sus frutos. En nosotros está la vida y está el poder, aleluya, la muerte y la vida está en el poder de la lengua. Aleluya. Usted sabe que la lengua del sabio edifica. La lengua del sabio restaura, anima, fortalece. Aleluya. Pero la boca del necio desanima. Aleluya. Porque habla palabras necias. Quizá un hermano viene y dice: hermano, esté orando porque vamos a ir a tal lugar, vamos a predicar. Y el necio dice: ya comienza a tirar palabras que le desaniman. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. David llegó al campamento obedeciendo a su padre Isaí. Traía panes para sus hermanos. Porque qué lindo, hermano, que cuando estamos llenos del Espíritu Santo siempre va a haber pan para nuestros hermanos. Una palabra de ánimo, una palabra que lo va a animar, una palabra que lo va a fortalecer, una palabra que le va a levantar los brazos. Va a tener pan para el hambriento. Alabado sea el nombre del Señor. Y esa palabra, querido hermano, aleluya, le va a animar, le va a fortalecer en el nombre del Señor. Aleluya. La Biblia dice en el libro de Samuel, capítulo 17, versículo 16: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo durante 40 días. Aleluya. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. ¿Será que Isaí le estaba guiando Dios que los hijos estaban perturbados? Aleluya. Estaban encuevados, estaban con miedo por la intimidación del enemigo. ¿Y cuánta gente, querido hermano, hoy está así, de esa manera, con miedo a emprender en la obra del Señor? A veces el enemigo le genera duda: ¿será que Dios me llamó? ¿Será que, aleluya, Dios, aleluya, quiero usar mi vida?
comienza a sembrar esas palabras en muchos para hacerlos dudar del llamado, de la voluntad del Señor. Aleluya. Poderoso es el Señor para darnos victoria. Aleluya. Estaban intimidados y la Biblia dice que eran hombres valientes, hombres de guerra. Pero él lo tenía el enemigo con palabras. Tarde y mañana salía y los amenazaba. Usted va a ver hoy hay gente que quizás, aleluya, con la boca intimidan a muchos. Aún para robarle, le intimidan a la. Aleluya. El enemigo usa bien su boca, su palabra, para intimidar a muchos. Y nosotros que tenemos la palabra que es poderosa, a veces no la sabemos usar. Aleluya. A veces la usamos mal para dañar, para herir, para lastimar. Alabado sea el nombre del Señor, porque tenemos que usar bien la espada, que es la palabra del Señor. Aleluya. Dice la Biblia que David llegó al campamento y escuchó las amenazas del filisteo. Y David estaba lleno de la gracia, el poder del Espíritu Santo de Dios. Y dijo, ¿quién es este incircunciso que viene a maldecir al ejército del Dios? Porque en una palabra venía y lo amenazaba, lo intimidaba, lo maldecía. Aleluya. ¿Y cuántas veces, aleluya, no maldicen, no dicen cosas? Aleluya. Y a veces le creen, querido hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Poderoso es el Señor. Gloria a Dios. Muchas veces la palabra, como dice la Escritura, que la palabra de Dios tiene poder para matar y para dar vida. Aleluya. Aquí también en este lugar, si nosotros no sabemos usar bien nuestra boca, podemos matar desde este lugar. Aleluya. Porque de este lugar, aleluya, es para transmitir vida. Porque servimos a un Dios vivo, a un Dios de poder. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Poderoso es nuestro Dios para darnos victoria. Y usted conoce la historia de David. Que David desafió a Goliat. Y Dios le ha dado victoria. Porque él no le intimidaron sus amenazas. No le llegaron sus amenazas. Porque él confiaba. Aleluya. Él confiaba en aquel que le había llamado. Aleluya. Por eso, queridos hermanos, es importante cuando usted va a abrir su boca,
que siempre sale una palabra sazonada con sal para el oyente, para el que va a hablarle, porque muchas veces, aleluya, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Hermanos, muchas veces nosotros no tomamos en cuenta el peligro que hay cuando nosotros hablamos cosas, aleluya, que no edifica, porque esas palabras vamos a cosechar nosotros. Aleluya. Esas palabras ociosas que salen de nuestra boca, sea chisme, sea hablar mal de alguien, eso vamos a cosechar, porque eso es lo que estamos sembrando. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Poderoso es el Señor. Porque dice, y el que la ama comerá de su fruto. Aleluya. Poderoso es el Señor para darnos victoria. Muchas veces, queridos hermanos, hemos hablado de alguien. Aleluya. O usted nunca habló de nadie. Alabado sea el nombre del Señor. Porque la Biblia dice que alguna vez hemos hablado de alguien, mal de alguien. Aleluya. Pero qué lindo, hermano, cuando nosotros entendemos que eso no es del agrado de Dios y ya no lo hacemos más. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque eso es lo que uno está sembrando y es lo que va a cosechar. Aleluya. Poderoso es nuestro Dios para darnos victoria. Y a veces no sabemos, que a veces no sentimos la presencia del Señor por nuestro vocabulario, porque hablamos cosas que a Dios no le agradó y se apartó. Aleluya. Y a veces no nos damos cuenta. Aleluya. Poderoso es nuestro Dios para darnos victoria. Por eso que cada día nosotros podamos entender y podamos comprender. Que podamos salir de una canilla, una sola agua, y que sea para edificación lo que a Dios le agrada. Aleluya. Porque lo que nosotros sembramos, eso vamos a cegar, vamos a cosechar. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y eso trae muerte a nuestra vida espiritual. Cuando nosotros hablamos cosas que no tenemos que hablar, nos vamos apagando. Nuestra lámpara comienza a apagarse. Aleluya. Porque como dice la palabra,
con sal. Aleluya. Animando, edificando. Aleluya. La Biblia dice que la mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa. Y la mujer necia, con sus manos, la derriba. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. Aleluya. Se saciará. Yo que dice la Biblia que el que siembra va a comer de su sembrado. Aleluya. Y si yo siembro cosas malas, voy a comer eso, lo malo, porque otro lo va a hacer. Como usted hizo con los demás, otros van a hacer con usted. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Poderoso es el Señor para darnos victoria. Nosotros, queridos hermanos, tenemos algo que tenemos que entender y comprender. Por eso la Biblia nos enseña que tenemos que tener dominio propio. Aleluya. Y ese es, aleluya, es un fruto del Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. A veces quizás lo quiere como hacer, pero hay algo que lo frena, que lo detiene, que no le deja hacer. Aleluya. Está teniendo un dominio. Alabado sea el nombre de Cristo. Porque sabe que eso va a traer muerte, va a traer apagamiento. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y más cuando la venida del Señor se acerca, el enemigo quiere apagar muchas lámparas. Aleluya. Quiere tapar. Aleluya. Pero que nosotros podamos ser entendidos y podamos ser sabios, como dice su palabra. Aleluya. De que podamos, aleluya, amar la vida y dar vida. Aleluya. Porque Él ha venido para dar vida y vida en abundancia. Aleluya. Poderoso es el Señor para darnos victoria. Yo no sé si usted ha encontrado gente en el camino, gente que le han maldecido, le dijeron que nunca se va a levantar, que es esto, que es aquello, pero se ha encontrado con una mujer sabia, un hombre sabio, y ha comenzado a hablarle palabra de vida. Y le ha comenzado a levantar, a animar, a fortalecer. Y le ha cambiado su rostro. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Poderoso es el Señor para darnos victoria. Porque por eso la Biblia nos enseña. Mira el que está fuerte, que no caiga. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque lo que nosotros sembramos, vamos a cosechar. Aleluya. Poderoso es el Señor para darnos victoria. Tenemos la vida de Job. Cuando sus amigos
dijeron, pero si tú levantabas, aleluya, con tus palabras, aleluya, y ahora te ha acontecido esto y estás por el piso, aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Pero más adelante vemos lo que Job sembró, él cosechó. Aleluya. Porque Dios le comenzó a hablar, le comenzó a fortalecer, le comenzó a restaurar. Aleluya. Y vemos la restauración de Job. Aleluya. Pero todo es un proceso. Como hablábamos el día de anoche, la iglesia tiene que pasar la zaranda para zarandear, para sacar todo lo que a Dios no le agrada. Aleluya. Pero muchas veces no entendemos esas cosas. Porque a veces, hermano, creemos como el mundo cree. Aleluya. Que lo malo que nosotros hagamos no nos va a venir. No, pero Dios no es así, no es malo. No, Dios no es malo. Dios es bueno. Pero nuestras obras, aleluya, nuestras obras son las que sembramos, eso vamos a cosechar. Porque su palabra dice: lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. La Biblia dice que el que peca va a ser maldito. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Poderoso es el Señor para darnos victoria. Pero la Biblia dice que nadie puede maldecir al pueblo de Dios. Nadie. Porque mi pueblo es bendito. ¿Así dice la Biblia o no? Mi pueblo es bendito y es una gran verdad. Nadie puede maldecir. Aleluya. Solo nosotros somos los que nos maldecimos solos, quebrantando los mandamientos de Dios. Viene la maldición a través de nuestra desobediencia. Aleluya. Nosotros mismos nos maldecimos. Aleluya. Usted recuerda cuando Balaam quiso maldecir al pueblo de Israel. Y Dios le dijo: no vas a poder maldecir porque mi pueblo es bendito. Pero sabe que Balaam sabía que no podía maldecir, entonces le dijo el secreto: que juntara mujeres, que juntara comida y hiciera fiesta. Y si los hombres transgreden los mandamientos de Dios, ellos solo se maldicen. Y es así hoy. Aleluya. Cuando estamos delante de la presencia del Señor, nadie puede maldecir. Nadie. Pero si nosotros transgredimos, aleluya, nos maldecimos solos. Porque estamos quebrantando los preceptos de Dios. Estamos, aleluya, desobedeciendo la palabra del Señor. Aleluya. Por eso el Señor le dijo: hoy yo le pongo la bendición y la maldición. Ustedes son los que escogen. Escogen la bendición, todas estas bendiciones le van a seguir. Pero si escogen la maldición, todas estas maldiciones les seguirán.
que ahí entra cuántas, hermanos, aleluya, maldiciones, que a veces el hombre no presta atención en cada una de esas. Y después se pregunta, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué? Pero no medita, no se examina qué es lo que hizo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el hombre no se quiere reconocer. La mujer no se quiere reconocer. Aleluya. Pero qué lindo que nosotros podamos examinarnos. Aleluya. Usted recuerda cuando David venía huyendo de su hijo Absalón y encontró a Seba, comenzó a maldecirlo, a decirle tantas cosas. Y los valientes que tenía a su lado le pedían que le diera la orden para que le cortaran la cabeza. Pero David dijo, déjalo. Si Dios ha permitido que él maldiga, quizá Dios convierta todas estas maldiciones en bendición. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Si Dios le ha permitido que maldiga, déjalo. Alabado sea el nombre de Jesús. Quizá Dios convierta todas estas maldiciones en bendición. Aleluya. Por eso que es importante, querido hermano, cuando gente se levante con palabras hirientes a su vida, déjelo. Porque eso es lo que quiere el enemigo, que usted también le conteste. Déjelo. Quizás Dios va a convertir todas esas cosas en bendición para su vida. Por cuanto usted se ha mantenido callado, dejándole que Él le defienda. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿qué pasa? Hay veces que no aguantamos, no soportamos. Este me va a escuchar. Y ya entró también usted ahí a decir cosas que no tenía que decir. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el enemigo se va a presentar a la mañana y a la tarde, desafiando, diciendo cosas para intimidarlo. Aleluya. Para, aleluya, ver si usted reacciona o no reacciona. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo creo que cuántas preguntas se hacían esos hombres que estaban turbados. Aleluya. Pero si nosotros estamos sirviendo a un Dios de poder, ¿por qué estamos así? Aleluya. Usted sabe que muchas veces nuestra lengua tiene que hablar muchas veces a nuestra alma. Aleluya. Hay veces, querido hermano, cuando la Biblia nos habla que Dios tiene poder para sanar y a veces no creemos. Aleluya. Nosotros tenemos que hablar convencido que esa palabra, aleluya, podamos hablar a nuestra alma. Aleluya. Porque muchas veces el alma se turba. Aleluya, y no sabemos qué hacer. Nos desesperamos. Pero qué
lindo cuando nosotros tenemos palabra para nuestra alma. Le hablamos palabra de Jehová. Alma mía, alaba a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Aleluya. Muchas veces nosotros tenemos que hablar a nuestra alma para animarla, para levantar el ánimo. Aleluya. Pero cuando vienen palabras con desánimo, hermano, no vamos a poder. Aleluya. No vamos. Porque el enemigo es campeón para eso. ¿Qué van a hacer estos débiles? Como decían los hermanos, si son poquitos, ¿qué van a hacer? Usted sabe que Dios no necesita multitud para hacer algo. Necesitan dos que estén de acuerdo. Porque la Biblia dice, si dos se pusieran de acuerdo, grandes cosas harían. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso que el Señor nos ayude. Que podamos, en el nombre del Señor, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. ¿Qué fruto estamos teniendo nosotros? Aleluya. ¿O qué estamos llenando nuestra alma? Aleluya. Se saciará del producto de sus labios. Aleluya. Yo que hay empresas que producen sus productos. Aleluya. Y se sacian de eso. Por eso es importante, querido hermano, es poner, como dice el Salmo, guarda en nuestra boca, que no salgan palabras ociosas, que no salgan palabras destructivas, que no salgan palabras con ira, con enojo, porque eso trae muerte a nuestra alma, a nuestra vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Porque si salen esas palabras, nosotros nos estamos saciando de ese producto de su labio. Aleluya. Y si sale de nuestros labios es porque está dentro. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aleluya. Poderoso es el Señor para darnos victoria. Recuerde, queridos hermanos, aleluya, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Aleluya. Recuérdelo y téngalo presente. Con este miembro tan pequeño puede causar grandes heridas. Aleluya. Grande destrucción. Aleluya. Grandes separaciones. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso busquemos a Jehová mientras Él puede ser hallado. Llamarle tanto, Él está cercano. Y decirle, Señor, lléname de tu presencia. Lléname de tu Espíritu Santo. Su palabra dice que el padre de familia le pidieron un pan. Aleluya. O el padre de familia sabe dar
buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cómo nuestro Padre no nos dará el Espíritu Santo si nosotros le pedimos? Pero ¿qué pasa? Que no estamos pidiendo eso. Aleluya. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle. Que el Señor nos llene de su Espíritu Santo para que podamos ser edificadores, para que podamos tener, aleluya, esa lengua sabia de poder alentar al cansado, animar al desanimado, sanar al herido. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Pero tenemos que ser llenos de su presencia, de su gracia, de su poder. Aleluya. Pedirle al Señor. No le pidan bienes materiales. Pídale lo espiritual. Porque lo material viene añadido después conforme a su obediencia. Aleluya. Pero hoy le pedimos primeramente lo material y dejamos de lado lo espiritual. La Biblia dice que eso va a ser añadido. Primeramente las cosas de arriba y las demás cosas vendrán por añadidura. Porque Dios, aleluya, es completo. Dios conoce la necesidad de cada uno. Pero Él está interesado en que nosotros busquemos lo espiritual. Aleluya. Que busquemos primeramente las cosas de arriba. Aleluya. Por eso, queridos hermanos y hermanas, es tiempo, aleluya, de acercarnos a Dios con un corazón sincero y pedirle al Señor que Él tome el control de nuestra vida. Aleluya. Que podamos tener dominio. Aleluya. De no hablar cosas que no tenemos que hablar, que eso trae muerte a nuestra vida espiritual. Aleluya. Y cuando nosotros comenzamos a hablar cosas que no tenemos que hablar, no hay un crecimiento espiritual. Somos enanos espirituales. Cuando Dios quiere que nosotros vayamos aumentando como la aurora, creciendo cada día en lo espiritual. Aleluya. Para que Dios siga derramando dones. Pero cuando comenzamos, aleluya, a salir palabras que no edifican de nuestra boca, hay un estancamiento. Aleluya. Hay un estancamiento. Hay desánimo. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero cuando nosotros nos reconocemos delante del Señor y le pedimos perdón y le decimos: Señor, ayúdame, no quiero hacer más esto. Él es propicio para ayudarnos. Él es propicio para levantar nuestras manos. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Él puede enviar esos
esos serafines con esas tenazas para pasar carbón encendido por nuestras bocas. Aleluya. Para que podamos hablar. Aleluya. Y podamos decir como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Aleluya. Si no estamos como Isaías, estancados. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero en esta mañana podamos entender y podamos comprender, como leía nuestra hermana, las cosas que a Dios aborrece. Y una vez entra en estas cosas. Aleluya. Y les vuelvo a repetir, eso trae muerte, estancamiento. Aleluya, falta de buscar a Dios, enfriamiento, alejamiento. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Se nos hace una vida rutinaria porque no dejamos que, aleluya, esa agua fluya. Nos estancamos y el agua no fluye y se comienza a echar a perder. Se comienza el agua a turbar. Aleluya. Pero en esta mañana podemos entender a través de la palabra que eso no le agrada a Dios y que podamos reconocernos, aleluya, delante del Señor y pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él sea nuestra guía, que Él ponga palabra en nuestra boca. Aleluya. ¿Sabe que a la mañana cuando yo me levanto le digo: Señor, hoy es un nuevo día. Hoy voy a encontrar personas en mi caminar, pero tú pon palabra para animar al cansado, para levantar las manos al desanimado. Aleluya. Porque usted no sabe con quién se va a encontrar. Aleluya. Hay mucha necesidad. Hay mucha. Aleluya. Señor, por un alma para que le hable esta mañana. Y siempre Dios va a poner al necesitado. Y Él va a poner palabra, aleluya, en nuestra boca. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que el Señor nos ayude. Puesto la iglesia en pie, vamos a orar. En el nombre de Jesús. Aleluya. En nuestra lengua está la vida y está la muerte. Pero Él no nos llamó para que demos muerte. Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Aleluya. Sus discípulos tienen que seguir la pisada del Maestro. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Padre, en esta mañana estamos